Salvete, Quirites, bienvenidos un día más a la Taberna de Castor y Pollux, vuestra taberna de divulgación de historia antigua y de la antigua Roma en particular. Hoy va a venir una invitada que ya ha estado en otra ocasión aquí, que nos habló de uno de los aspectos de la vida cotidiana más interesantes que os podáis imaginar. Los que ya han visto lo recordaréis, que fue el de los caminos en la antigua Roma, la circulación, de cómo se circulaba. Y hoy vamos a hablar de otro aspecto también de vida cotidiana. De hecho, ya la hemos reclutado para que nos hable de estos aspectos tan poco conocidos o tan cotidianos, que pasan muy desapercibidos en las fuentes clásicas, que solo hablan de batallas, de emperadores y tal. Y hoy vuelve aquí a la casa, pues porque más que nada porque le hemos dado la copia de la llave de la taberna también y ha hecho buen uso de ella. Pues tenemos aquí a Gladiatrix en la arena, Maribel Bofill. ¿Qué tal, Maribel? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, encantada de estar de nuevo con vosotros. Y claro, con que me has dado la llave, yo la tenía que aprovechar, ¿no? Esa Hombre, oportunidad de abrir la taberna. es que todo el que viene a la taberna ya se afianza. Es un clásico, Claro, hay que repetir. O sea, y esta era la ocasión. Pues lo primero de todo, vamos a presentar el nuevo libro que acaba de publicar ahora. ¿Quieres hablar un poquito de él, Gladiatrix? sí. Pues mira, se ha hecho una recopilación de artículos que están en el blog de Gladiatres en la Arena y entonces he hecho como si fuera un viaje, que si tú vas con el tiempo te pudieras desplazar a la Roma, ¿qué te vas a encontrar? ¿Cuáles eran los barrios? ¿Cómo era un día en el circo romano? Qué se comía, qué se bebía, si te invitan a un banquete, qué te vas a encontrar, cómo tienes que ir vestido, qué normas se cumplen, pues cositas así que creo que pueden gustar, es que el libro está gustando bastante y no es una novela, ¿eh? Es un libro de divulgación histórica. Doy pequeñas pinceladas de temas que luego, si os interesa saber más, pues hay libros y estudiadores que amplían el tema. O sea, solo es una introducción, una pequeña introducción al mundo romano. Y creo que os puede interesar para conocer un poquito diferentes aspectos de la vida cotidiana de la antigua Roma. O sea, Vale, esto. son pequeñas entradas, ¿no? Sí, está explicado como si tú estás viajando allí, te voy Ujú. contando que como era, por ejemplo, el tipo de pan, qué tipo de pan vas a encontrar, vas a comer. Por ejemplo, hoy en día tenemos muchos panes, que está de moda, el pan con aceituna, el pan con no sé qué, ¿no? Con cerveza y con tal. Pues los romanos ya lo tenían, o sea, no somos tan modernos. O incluso el tema de las lavanderías, que había lavanderías y era un buen negocio en aquella época, de llevar a lavar las togas que estén bien blancas y bien pulidas. Pues eso también existía, o sea que muchas cosas de las que tenemos hoy en día Ujú. estaban en la antigua Roma y esto lo podéis dar una pincelada del tema en este libro, que espero que os interese, que os guste. Seguro que sí, además que son temas que a la gente suele gustar, ¿no? Porque ese es lo bonito de la historia, ¿no? Revivirla. Y estos artículos pues ayudan muchísimo a que es neófito en la materia o que no sabe mucho o que le gusta mucho también, ¿no? ¿Por qué no? Que ya está introducido, pues sumergirse en ese mundo, ¿no? Imaginárselo y entenderlo y comprenderlo, que es lo más importante. Y si trae a nuevos, despierta el interés, ¿no? De nueva gente, pues yo creo que hará una labor muy buena. Eso es lo que a nosotros nos gusta, a los divulgadores, tanto vosotros y yo y todos los divulgadores de la historia, de dar pequeñas pinceladas y despertar la curiosidad para que la gente entre en estos temas, porque a veces si coges un libro de historia escrito por un erudito, la verdad es que es un poco tostón y tocho. Te lo digo porque he leído muchos y muchos ensayos y muchos estudios y al final hay tantos datos que, uff, ¿no? Y en cambio, si te dan una pequeña pincelada, igual dices, mira, este tema me interesa, voy a buscar más información. Y para eso están los grandes historiadores. O sea que aquí todos somos colaboradores de la Ahora, historia. ahora me lo has recordado, a mí me pasó precisamente con un libro que se llama Hombres de Bronce, de editorial Despertaferro. A ver, no quiero hacer mala prensa, el libro es muy bueno, ¿no? Ya. Pero tuve que leérmelo por fascículos porque es potente, Era ¿eh? denso, ¿no? Era muy denso para... Sí, bueno, era una charla coloquio, ¿no? Que habían tenido, ¿no? De diferentes ponencias que hablaban sobre el tema de la falange griega y claro, pues son diferentes opiniones de expertos y Claro, es muy técnico es y muy técnico. entonces te tiene que gustar mucho para leerlo de un tirón. Bueno, todos hemos hecho de tener un libro de temas así que lo vamos leyendo a ratos, ¿no? Porque si no, Sí, sí. ¿eh? Pasa, es más habitual de lo que parece. Sí, más de lo que parece, tanto y tanto. Pero bueno, al final lo terminamos y sacamos nuestras propias conclusiones de estos temas.
Exactamente. Pues nada, Pues bueno, este estimado Girites, pues ya sabéis, Viaje a la Antigua Roma de Maribel Bofill. Pondré el enlace en la descripción para que todo el que esté interesado pues pueda acceder a él más fácilmente. pues muchas gracias. Bueno, pues hoy vamos a hablar de vida cotidiana, ¿no? Ahora que has abierto el melón, ¿vale? De uno de los temas que igual YouTube me lo censura, ¿no? O sea, Hombre, ya estamos dando una pista de lo que vamos a hablar. De hecho, aquí en Roma hay muchas de ellas, ¿eh? Aquí sales si te vas si atraviesas el Vicus Toscus y llegas a la zona esta del Circo Máximo, hay muchas de ellas. ¿Y a qué me estoy refiriendo? mucha actividad a la prostitución, ¿eh? Las El tema, prostitutas. las prostitutas, que la prostitución es una actividad social que aparece en casi todas las culturas de la antigüedad, o sea, no es solamente de ahora, sino de siempre. El término de prostituta viene a definirse en la antigüedad como una mujer que se entrega a muchos hombres a cambio de obtener dinero. Pero no solo eran las féminas las que eran prostitutas, también teníamos prostitutos. Está escrito que había hombres que también se prostituían para obtener dinero. En las fuentes antiguas nos hablan de muchos hombres que se prostituían. En el Satiricón de Petronio hay referencias de que los hombres también en la antigüedad se prostituían. A veces estaban también en burdeles especializados solo de hombres y también habían lupanades o borlenes, lupanades como lo dicen los romanos, que eran mixtos, que había hombres y mujeres, o sea que aquí había para elegir, ¿no? O sea, tú llegabas ahí, te encontrabas a la madame y me decías, quiero un mozalbete griego, ¿no? Un mozalbete Sí, sirio. sobre todo tenían que ser los que tenían más éxito, y luego haremos un apartado si quieres, Ajá. eran los exóticos, los que no eran romanos, ¿no? Digámoslo así, los que eran egipcios, algunos que mejor venían del norte de África, ¿no? No sé, de Túnez, por decirlo como en la antigüedad. Y estos tenían mucho éxito. Mira si tenían éxito y ganaban más dinero que ellas, y las mujeres se rebelaron también, ¿no? Diciendo, a ver, ¿cómo es posible que ganen más que nosotras, que tengan más éxito? Pues para que veas, la cosa. Pues, como hemos dicho, el negocio este del placer, por decirlo así, no era exclusivamente del género femenino, como hemos comentado, que también habían los prostitutos. Pero también habían otros dos grupos de individuos que intervenían en este negocio, ¿no? El primero eran los proxenetas o alcahuetes, que son a los hombres y mujeres que hemos dicho que se llaman leno o lena en la antigua Roma, que organizaban la actividad recibiendo parte o totalidad del dinero que obtenían. Esto era el primero. Y luego este segundo eran los clientes. O sea, no solamente eran las prostitutos y prostitutas, sino que estaban los proxenetas y el segundo grupo, los clientes, que buscaban placer a través de un pago. O sea que el negocio daba, como hemos comentado, se ejercía normalmente en un lumpanar o en un burdel. Pero también había en otros lugares, en las calles oscuras de las grandes ciudades, en los puertos, en las tabernas, vigila por aquí, ¿no? Bueno, todavía no me dedico a esto, pero igual si algún día me veo necesitado, igual voy a tener que contratar algún, algún leno de estos para que A ver, me... luego lo hablamos, luego lo miramos. Todo esto era aceptado en la antigua Roma. Por ejemplo, Plutarco no estaba a favor de que un marido tuviera relaciones sexuales con otras mujeres, porque esto degradaba el respeto hacia su esposa. Pero luego, al mismo tiempo, Plutarco le decía a la mujer, oye, sé indulgente, si tu esposo busca placer sexual con una altaria, una prostituta o una esclava, pues oye, no se lo tengas en cuenta. A ver, ¿en qué quedamos? ¿No? Decía, ve que el hombre es malo que el hombre vaya de prostitutas porque no está bien, pero también le decía a la mujer, oye, no le digas nada. Yo lo veo como mujer que soy, decir, mira qué bien, ¿no? Hombre, tiene su parte de lógica, porque según la legislación romana los esclavos no eran considerados personas, eran cosas. No es una cosa, bueno. Era como mantener relaciones con tu armario. Sí, era una cosa, ¿no? Un mueble, una cosa, ¿no? Horacio también opinaba que la prostitución era una forma de saciar el deseo sexual y de esta manera evitaban pues, molestar a las mujeres romanas casadas o de otros hombres. También era esta cosa. Como has comentado, las esclavas eran las primeras que eran prostitutas, pero también había mujeres libres que se dedicaban a la prostitución. Por ejemplo, una mujer que se había quedado viuda, que se había muerto el soldado en la batalla, ¿no?
y que no le quedaba más remedio, porque antes no había ni pagas de viudedad, ni había nada, ¿no? Y tienes hijos y no tienes otro medio, y no sabes hacer nada más, pues se tenían que prostituir para ganarse la vida, ¿no? Un poquito. O sea que, pobrecitas, ¿o no? No, no nos quedaba más remedio. Era eso, morirse de No. hambre. Por lo tanto, claro, yo lo respeto un poquito porque no es fácil, creo, como mujer que soy, ejercer estas cosas. Pero bueno. Después tenemos también que no solo estaba bien vista, sino que estaba legalizada en Roma y estaban inscritas las prostitutas en un registro y en el registro, pues aparte, pagaban sus impuestos. O sea que encima también pagaban, estaba bien visto, no como hoy en día, que no tienen derechos, tenían ninguno, pero las obligaban a pagar impuestos. O sea, que los romanos eran prácticos y sacaban dinero de donde fuera, ¿no? O sea, que así ya veis que los romanos consideraban la prostitución como una necesidad, un remedio para la seguridad de las matronas y que no las tocaran y así los hombres desahogaban su virilidad y no pasa nada, ¿no? Hay una anécdota de Valerio Máximo que recomienda a su hijo, no sé si la conoces, que estaba enamorado, creo que lo hablamos antes y es Valerio Máximo, sí. Valerio Máximo. Que estaba enamorado de una mujer casada y que entonces su padre le dijo que antes de visitar a su amante, que visitara a un prostíbulo. Y el joven, que era obediente, como no va a obedecer un romano a su padre, ¿no? Pues le dice, vale, pues lo probaré. Luego llegó, el primer día el joven llegó a casa de su amante muy cansado y al cabo de varios días, ya satisfecho de tantas visitas al lupanar, pues al final abandonó a la mujer casada. O sea, que vio que era más joven o que le daba un placer diferente, ¿no? El propio Catón, que era tan así como más anticuado y más de las normas de la antigua Roma, y él felicitaba a un muchacho que lo vio salir de visitar a unas prostitutas, ¿no? Y le dijo, muy bien, eso es lo que hay que hacer, tienes que ir de prostitutas y no molestar a las casadas. Claro, pero luego cuando lo vio varias veces salir del mismo lugar, al final le dijo, oye, el primer día te felicité por ir de prostitutas, pero no porque vivas allí, ¿de acuerdo? Te vas a gastar el sueldo, no va a llegar. Sí. Después también tenemos, exacto, imagínate, pero si iba tanto, que lo vio tantas veces que le dijo, oye, que al final vives allí o qué. Luego también Terencio decía que no era vergonzoso que un adolescente que frecuente a las prostitutas y que beba alcohol y tal, ¿sabes? Eso no lo ve vergonzoso, lo ve bien, pero en cambio critica que un hombre mayor vaya de prostitutas. Eso le dice, no, hombre, los ancianos no tienen que ir, que esto está muy mal. O sea, fíjate, también marcaban si eres joven, si no eres joven, ¿no? O sea, por lo que estoy viendo, se entendía como una válvula de escape a la sociedad, ¿no? Sí. O como una fase, o como un trámite, ¿no? A la vida adulta. No, ¿sabes qué pasa? Que los romanos, y tú lo sabes bien, se casaban matrimonios concertados, se casaban por obligación. Muchas veces, apenas nacer una niña, ya la prometían en matrimonio con un hombre que igual se llevaban 30 años. Pues claro, iban allí se preparaban estos matrimonios. Y yo estoy convencida, como mujer también que soy, ¿no?, de que muchas mujeres no querían a estos hombres. Supongo que los odiaban. ¿Y qué hacía el marido? Pues solo cumplía con ellas, porque algunos no era por amor, cumplían con ellas para dejarlas embarazadas, lo decimos claro, y que tengan los niños, que es su obligación. La obligación de toda matrona es traer sobre todo varones, hombres, ¿no?, futuros soldados, para engrandecer el imperio, ¿no? Nuevos ciudadanos. Sobre todo nuevos ciudadanos varones, ahí está. Y claro, pues a estas mujeres que a lo mejor no amaban a sus esposos, que algunas sí, que con el tiempo, aunque no se conocieran, seguramente que se llegaron a quererse. Pero el roce hace el cariño, ¿no? Pero otras a lo mejor ya les iba bien que el marido se fuera de prostitutas, ¿no? Decir, mira, que me deje tranquila, y que se vaya. Así no me Eso toca. ya es... Claro, si no, digo yo, no sé, me lo imagino, porque también... Debía de haber situaciones para todos los gustos y olores y colores, ¿no? O sea, claro, y ahora la típica esta y dice, buah, ya este viejo no le soporto, que se vaya, por lo menos se desfogue y después a mí me deja... Claro, y algunos también aborrecían a sus esposas, ¿no? Y cumplían para dejarlas embarazadas y luego a lo mejor ya hasta que no tenían el crío y intentaron pues hacer otro, ¿no?
y se iban y pasaban de sus mujeres. También hemos leído historias de mujeres que igual estaban enamoradas de sus maridos, pero el marido no las soportaba, solo cumplía lo que estaba estipulado, ¿no? Para procrear, por decirlo bien claro, ¿no? Y ya está. O sea que era un bien, ya veis, de las prostitutas que tenían una función social importante, ¿no? En este caso, por eso hemos visto antes que decían, oye, que no le digas nada a tu marido, ¿no? O sea, es un tema que, bueno, da para muchas especulaciones, al fin y al cabo, que hacemos los que hemos estado leyendo. Pero bueno, pues estas prostitutas que hemos dicho en Roma, que se consideraban con mucha tolerancia, como hemos visto, también eran despreciadas, perdón, se las consideraba infames, también igual que los actores, gladiadores, proxenetas, condenados, eran infames, ¿sabes? Y entonces tenían una serie de prohibiciones estas mujeres. Por ejemplo, no podían vestir igual que una matrona, tenían que llevar una estola corta, que por las rodillas, como la de los hombres, ¿no? Digamos, sí, por las hombres, las mujeres romanas, las matronas, llevaban una estola larga hasta los pies. El pelo tenían que llevarlo suelto y las matronas romanas lo llevaban recogido. O sea que tenían que ir siempre a pie, no se las dejaba ir en carro. O sea que siempre tenían que desplazarse andando. Tenían prohibido casarse, sobre todo con un romano, y el romano tenía prohibido casarse con ella. O sea, un romano tenía prohibido casarse con una prostituta. O con un pariente de la prostituta, que también, ¿no? Ya nada, ni el primo, ni la hermana, ni nadie, ¿no? Los hijos que tenían estas mujeres también eran infames, careciendo de todo derecho. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues que al final, como estaban abocados también los hijos y hijas a prostituirse, porque no podían subir en la escala social, no podían hacer nada. O sea, estaba durilla la cosa, ¿no? Yo me imagino que esto sería un modo de control, ¿no? Para mantener, abro comillas, el pedigrí de los romanos. También. Porque claro, está el chiste ese, ¿no? De todo el mundo sabemos quién es nuestra madre, pero nuestros padres son quienes nos han dicho, ¿no? O sea, exacto. A ver, es un chiste, ¿no? Ya. Claro, Bueno. hoy en día, pues sí, existen las pruebas de ADN y todo lo que tú quieras, y se puede demostrar, pero antiguamente, ¿cuál era la prueba? Si tú veías que habías yacido con tu mujer en menos de... ¿sabes? En un tiempo que no corresponde, dices, ostras, pues este hijo no. Esto a mí no me cuadra. Claro, y la forma claro. tenían de garantizar eso, pues que pasaran los 9 meses, ¿no? Sobre todo el tema de los matrimonios, que un requisito para que el matrimonio fuese legal era que tenían que superar creo que eran de 10 meses desde que se hubiesen divorciado, ¿no? Para garantizar la progenie. Claro, igual que cuando una mujer viuda no se podía casar hasta que pasara un año, otra vez, porque a lo mejor si estaba embarazada habría dudas de quién es el hijo. Si del difunto marido o del nuevo. Yo entiendo que esa sería pues la finalidad, ¿no? A ver, una finalidad un poco fea, un poco suena mal, ¿no? Pero al fin y al cabo, pues, esos son los métodos que tenían, ¿no? Para garantizarlo. Sí. Mira, la Julia, la hija de Augusto, solo tenía amantes cuando estaba embarazada. No sé si lo sabías ese detalle, ¿eh? Pues ya que ella que tenía fama de que había tenido muchos amantes, pero yo estuve leyendo la biografía de ella y se lee, ¿no? He leído por allí, que solo cuando estaba embarazada, así se sabía seguro que el hijo que traía era del marido. Lo tenía bien calculado. Sí, padre, pero al leerlo me hizo gracia, o sea, que en esto era honrada, ¿no? A mí lo que me hacía más gracia es que el padre todavía va predicando el puritanismo, ¿no? Las leyes de la virtud y del matrimonio y tal. La hija poniéndose las botas ahí en el foro que decían las malas lenguas que se montaba. A ver, que después igual son muy malas lenguas y luego para mí Augusto fue muy, muy severo con ella, o sea, muy... Pero bueno, eran las costumbres de la época y es lo que... Sí, yo pienso que también va más enfocado, ¿no? Al hecho de que el hombre pues había labrado una reputación a base de mantener una aura intachable. Sí. Que el tío se sabe que en su fiesta, en su fiesta, se iba a decir, en su juventud pues había pegado buenas fiestas, disfrazado de Apolo y había sido viciosete. Sí. Pero claro, el hombre pues era el típico hombre inmaculado que nunca había roto un plato, o sea, y tenía que predicar, iba predicando con el supuesto ejemplo de tal, que su mujer le cosía las túnicas, que eso se volvía y después tenía a la hija pues pegándose la vida a padre, ¿no? Pues claro, eso dicen, ¿no? Bueno, igual que Mesalina, que tiene muy mala fama, la mujer de Claudio, ¿no? Que también, yo he leído que
Había hecho una apuesta con una prostituta a ver de quién se tiraba más hombres, supongo que la conoces, ¿no? La anécdota. Y se ve que ganó ella. Pero yo creo que también eso son leyendas, creo yo, no sé. Porque la historia también la ha escrito un hombre, ¿no? Hombre, a ver, si lo cuenta Suetonio, cuidado, Suetonio, porque era el Ola de la antigüedad. Se lo metió todo en un saco. Pues, pero Ola no es un poquito cotilleo, ¿eh? Él lo metía todo, dice, yo cuento las anécdotas y si quieres te las crees. Y si no, mira, pues ahí están, ahí para que cada uno haga su juicio de valor. Yo creo que lo de Mesalina fue de alguna manera, pues claro, como compartieron marido con el bueno de Claudio, ¿no? Con Agripina. Y es que se llevaban 30 años también, ¿eh? Ella era jovencita, el señor este era muy mayor, que era muy inteligente, Claudio. Pero con las mujeres no le iba bien. No, con ninguna. Claro, yo creo que en contraposición con Agripina la menor, que tenía esa fama, ¿no? Claro, era descendiente de Germánico, descendiente tanto de los Julios como de los Claudios, o sea, el máximo madre, hermana, hija de emperadores. O sea, claro, yo pienso que debía de ir por ahí los tiros, ¿no? Claro, en contraposición, pues tendría que hacerle mala prensa para ensalzar más, empequeñeciendo la figura de Mesalina, pues ensalzar más la de Agripina. La del marido, sí, la de Agripina. Pues sí, pues seguramente, ¿eh? Es lo que hay. Pero bueno, las mujeres también prostitutas, continúan con esto, sí que podían ser creyentes, pero no podían ir, si iban a un acto religioso, no se podían mostrar con la gente, ¿eh? Tenían que ir como más apartadas y no se podían mezclar con los otros creyentes, ya que tenían una serie de prohibiciones, como puedes ver, ¿no? Luego en el imperio se las obligó, era obligatorio que se registrara. Un registro que antes he comentado, ¿no? Allí tenían que poner su nombre, la edad, el lugar de nacimiento, si tenían un nombre, un seudónimo, si iban a usarlo, ¿no? Que tenían que decir, oye, si te llamas la de las flores, pues lo tienes que apuntar, por decir algo, ¿no? Y luego también la tarifa. Aquí, cuidadín, la tarifa, y luego veréis por qué. Después de estar inscrita y decir yo voy a cobrar tanto, pues entonces le daban la licencia para ejercer, licencia Strupri, para que puedan ejercer. O sea que ya lo veis, ¿no? Está registrado que había unas 32.000 prostitutas inscritas, en algún archivo que se ha encontrado, que tenían también su propio día de fiesta, el 23 de diciembre, un poquitín, en Saturnalias. Se puede ser cruel con eso. Es que me hizo gracia que diga, mira, para Navidades, ¿no? Al final de la Saturnalia, habrían trabajado por lo menos las señoras. En las Saturnalias, que es el 17, ¿no? Si no sí, del 17 al 23, además, 17, 18. Pues justo, el 23 es el día de las prostitutas de Roma. Para descansar, descansaban de tanto trabajo en la Saturnalia, tanto desenfreno, a ver. Entonces ese día era festivo, ¿no? Una vez las que estaban inscritas, ¿no? Debían pagar un impuesto diario, que era equivalente a lo que cobraban por un servicio. O sea, el primer servicio, cobrabas 2, 4 o 6, pues tenías que pagarlo. Y una vez inscrita nunca podías borrarte del archivo ¿no? Del registro. Era perpetuidad. Sí, era perpetuidad. O sea, que estaban obligadas y encima quedaba constancia de que tú has sido prostituta y ya aquí te quedas, ¿no? Se lo tenían mal, ¿no? Y claro, esto era un impedimento para que luego, si se querían casar y tener una vida honesta, pues que estaban en el registro. ¿Cómo lo ves? Mal, ¿no? Pobretas. Bueno, luego hay grupos de prostitutas, comentamos algunas. Mira, las hetairas, este nombre es más bien griego, ¿no? Vienen de antigua Grecia y eran, para mí, no sé si lo comparo bien, eran como si fueran las geisas, ¿no? Por decirlo así, la geisa no sé muy bien cómo van, ¿no? Pero eran mujeres libres o libertas, eran muy educadas, elegantes, sabían de filosofía, intelectuales, ¿no? Y claro, le daban un trato ameno y placentero a sus amantes. Sabían cantar, bailar, tocaban instrumentos musicales, o sea, los daban de cierto prestigio. Pues estas eran como prostitutas de lujo. Sí, es que yo creo que tampoco sería como una prostituta, sería como pagar por, como ya a colación de lo que ha dicho de la geisha, ¿no? Sería como pagar porque te hiciesen la pelota a nivel intelectual. Sí, ¿no? Para que te distraiga un rato. Porque no implícitamente tenga que haber relaciones, simplemente a lo mejor contratabas un servicio pues, para animar un banquete, ¿no? Pues para tener una charla, yo qué sé. En vez de... Sería algo exótico, ¿no? En vez de hablar con tus amigos, pues meterías una mujer que sería raro hablar con ella estos temas y como que le daría un toque exótico, ¿no? Diferente a la reunión.
Eso también. Pero bueno, también había las bailarinas eróticas, ¿eh? Que esas diríamos que es como un segundo grupo, ¿no? Otra Estas categoría. eran profesionales las bailarinas eróticas, ¿eh? Pero serían las más famosas de Hispania, o sea, de nuestra casa, ¿no? Eran expertas en danzas, bailes, gaditanos, ponen, las más famosas eran las de Gades. Y se llaman Puyae Gaditanae. Si os interesa el tema, yo tengo un artículo que hablo solo de ellas y es curioso porque algunos dicen que venían también del norte de África y tal, pero las más famosas de estas bailarinas pues eran de la Gades, o sea, de nuestra patria. Garu, Claro, aceite y bailarinas exóticas. y bailarinas En exóticas. ese orden. Estas muchachas pues acompañaban con movimientos sensuales, provocando, ¿no? Hay escritos que hablan que provocaban con los brazos, cómo se movían, cómo movían las caderas, como si fueran el baile de los velos, ¿no? Pues así, pues estas eran las bailarinas exóticas, tenían mucho éxito y estas muchachas se las contrataba en los banquetes. En los banquetes eran amenizados, ¿no? Aparte de comer y beber, pues lo hemos visto en películas, ¿no? Que hay bailes así de hombres, mujeres y tal. Luego tenemos las taberneras, camareras de taberna, de la Cuponae, de la Termopolia, ¿no? Estas jóvenes mujeres, aparte de servir platos de comida caliente y bebida y tal, normalmente eran esclavas y si el dueño de la taberna les obligaba a algo más, pues no tenían más remedio. O sea que si el dueño lo decía así, pues a la trastienda y a la... O sea, ofertarías un Pues, servicio, ¿no? Tienes aquí menú del sí, día, bebida rico en Mulsum y si quieres, pues sí, te puedes llevar sí. la camarera que te gusta, si está disponible. Claro, y aparte de la camarera, luego sabes que en la taberna a escondidas había juego de dados, también. Bueno, encima. ¿Eh? De todo, ¿no? Y luego ya está el otro grupo que tenemos las mujeres de bordel. Estas son profesionales que son las que desempeñaban su servicio, por decirlo así, en lopanares, bordeles. Algunas tenían sus propias casas, pero pocas. Luego en los baños, ahí también había estas prostitutas, ya son las prostitutas normales. Y luego la pobrecita de la calle, la prostituta callejera, claro. Estas son las más malas, ¿no? Rameras, prostitutas callejeras, jóvenes mujeres que vienen su cuerpo en las afueras de las ciudades, en los puertos, en pasajes oscuros, que no tienen más remedio. Claro, para los antiguos, estar en la calle era más de puta barata. Eso es lo que decían las otras, ¿sabes? ¿Eh? Luego también están las cortesanas de lujo, que son como las etairas que hemos comentado, pero estas es curioso, porque estas prostitutas de lujo también se cuidaban y tal. Normalmente las contrataba a lo mejor un senador o un militar importante y a veces las contrataban por un mes. Tenía que estar un mes exclusivo, tenían exclusividad. Si hacían como un contrato, si este contrato no se ella se pasaba y se iba con otros, la podían llevar a juicio. Aquí comento una cosita, las mujeres matronas romanas normales, no, que no eran prostitutas, no podían ser juzgadas, en cambio las prostitutas las juzgaban. O sea que veas, ¿no? Sí, sí, tenía ese cargo. Desde luego. Te iba a hacer una pregunta antes del grupo este que estaban en los baños. Sí, ¿Estaban en las puertas de los baños o estaban pululando por dentro del recinto? yo creo que las puertas, más que nada. Algunas a lo mejor dentro también había algo, porque es igual que las casas de masajes, ¿no? Que siempre ha habido de todo en algunas, ¿no? Esos masajes chinos que hemos visto Sí, algunas sí, veces en iba, las sí. antigüedades. No lo voy a decir, no lo voy a decir, pero sí, sí Al lo final lo he conozco. dicho, ¿no? Es decir, que yo creo que en casas de masajes, baños y tal, pues algo habría. Claro, en los baños eran las esclavas y no les quedaba más remedio. Y en las termas, los prostitutos es donde más éxito tenían, ¿eh? O sea que, ¿no? Luego también están las panaderas, había panaderas que yo digo, madre mía, ¿eh? Aelicarae se llaman las chicas que trabajan en la panadería y ofrecían allí su servicio sexual. O sea, vas a comprar una baza de pan y te tiras a la dependienta, ¿no? Por decirlo así. Eso que es un buen 2 por 1. Es por decirlo así. O sea, que ya veis que hay muchísimos términos y muchísimos nombres, ¿no? Es que De me choca en prostitutas. las situaciones, o sea, a mí nunca se me ocurriría tener esos pensamientos cuando voy a comprar una barra de pan, no sé, ¿sabes?
Es que Sí, pues me no, ha ya lo sé, chocado. yo tampoco, Es que me yo ha también. chocado, ¿no? Ah, mira, ya que tal, pues... Se llaman Aelicarae, las chicas de la panadería. Es curioso, estos nombres son un poco así, ¿eh? Luego la Copae, esta es la camarera que hemos dicho de la taberna, camarera que ejerce en la... Los nombres hay unas cuantas, ¿eh? La Blitidiae, este nombre era porque el Blitidiae es una bebida baratita que dan en la taberna. Supongo que tú no tienes, ¿eh? Tú del bueno, ¿eh? No, yo voy al En vos, Mursum del Bueno, vino de Falerno, claro, tengo, tengo de la pos... isla de Kos, que tiene A ver, mucha fama, tengo también algo este de posca, vino. traigo posca porque guardo para Ángel Portillo, que le sé que le gusta mucho. Él es de Mm, posca, pero quitando de él, el resto, rico vino de Mulsum, mulsum, Falerno y ¿eh? Mulsum. Luego, sí, a mí me gusta también el hidromiel, ¿eh? Que te dije que tienes que traer hidromiel, Sí, ¿eh? sí, tengo que importar, tengo que importar. Luego está la Diobolaris, ¿eh? Esto era el óbolo, la moneda griega que cobraban. También tenía esto. La foraiae, estas mujeres ejercían a las afueras y atraían a los viajeros. O sea, donde había una posta de caballos, por ejemplo, Sí. estaban ellas. Gallicanae, esta prostituta robaba a sus clientes, ¿eh? Fíjate, ya tenía nombre, que encima de tener al cliente luego le quitaba todo, ¿no? La Noctivae era de noche, Escaniculae, esta alquilaba su cuerpo a los soldados y esclavos. Ya. Y claro, pensar que las prostitutas también seguían al ejército, ¿eh? O sea que aparte de los soldados, detrás iba toda una comitiva Sí. de gente, ¿no? Panaderos, en los que montaban sus tabernas y las prostitutas seguían a los soldados. Pues Ahora, eran estas. ahora me ha recordado Dime. esa anécdota de la serie de Numancia cuando llegó Escipión Emiliano, que lo primero que hizo fue echar a los comerciantes y a las Frosties que estaban en el campamento porque los legionarios estaban entregados a los vicios Y no estaban por la faena, y no estaban vamos. por la faena, exacto. Por decirlo claro, Pues fue estaban lo por la primero, otra faena. fue lo primero que hizo, echar a los mercaderes y a las prostitutas del campamento. Y mira, y allí sí que ya cayó la ciudad. Ya, pues mira, ¿ves? Este comentario que te he hecho, ya lo estás viendo que era tal cual, ¿eh? Luego la mulatarae trabajaba al lado del circo. ¿Eh? La vestuariae, de esta te hablaré luego un poquito, que trabajaba en los cementerios porque es muy curiosa, ¿eh? En los cementerios. Sí, había prostitutas en los cementerios, ¿eh? Si Qué quieres, bueno. ahora o luego lo comentamos, es muy curioso también. Y luego están la Dorae iba desnuda y iba pintada. Se ponían una pintura dorada en el cuerpo, ¿sabes? Pero claro, no iban por la calle, estas estaban ya en los prostíbulos, ¿eh? Y la demás categoría, delicatae, que significa delicada, ¿no? Hemos dicho que se alquilaban todo el mes o 2 meses al senador y generales, ¿no? O sea que ya ves que hay nombres para todo. Y la meretriz, que es la más conocida, es la pública, la prostituta normal y corriente, ¿no? Y luego tenemos también la fellatriz, que no hace falta que te diga cuál es su especialidad, ¿no? ¿Eh? La dejaremos a ese. Lo dejamos allí, yo creo En clases de latín. El que no sepa, que se apunte a clases de latín. que todo el mundo lo reconocerá. Pues bueno, estos eran diferentes tipos que depende de a qué se dedicaba y qué es lo que cobraba, pues tenían un nombre diferente, ¿no? Luego podemos comentar que dónde se reclutaban las prostitutas, ¿eh? Pues son adolescentes abandonadas que al nacer, sabes que al nacer si el padre no reconocía a los hijos, pues los abandonaban, ¿no? Y entonces, pues había muchos malvados, ¿no? Yo lo digo así, o gente desaprensiva, que recogía a estos niñitos y se los llevaba para venderlos como esclavos o para prostituirlos. O sea que lo que más querían eran a las chicas para prostituirlas, pero bueno, lo hacían de todo. Esclavas, huérfanas, mujeres pobres, hemos dicho, e hijas de prostitutas eran las reclutadas para ejercer. O sea, no les quedaba más remedio, ¿no? Saben que los proxenetas recogían a estos niños abandonados, especialmente del sexo femenino, pero también del masculino, como hemos comentado, y esto hasta que se prohibió que se abandonaran los hijos, creo que fue en el siglo IV, ya después de Cristo, ahora no lo sé seguro, que se prohibió que se abandonaran los hijos. Estamos hablando ya, perdóname que te interrumpa, Sí, no, pregunta. en época cristiana ya. Claro, por eso Por ya influencia. se prohibió ya el siglo IV de que se abandonaran los niños. Claro, cuando en Roma se tenía un hijo, la madre al acabar de traerlo al mundo, ¿no? De parirlo, lo dejaban en el suelo y el padre lo tenía que coger y aceptarlo.
Normalmente si era un chaval, ¿no? Un chico, pues sí, lo cogía y lo aceptaba y mira, contento. Si era una hija, a veces se decía, bueno, encárgalos de ella, ¿sabes? Y no la cogía, pero sí que quería a la hija. Pero otros ya ni lo querían y entonces las abandonaban. Si no la aceptaba, no lo reconocía, pues las abandonaban. Sí, A niños y niñas. y entre los mismos hombres, bueno, entre los mismos varones, Sí. porque a lo mejor la familia romana se caracterizaba por tener pocos hijos, precisamente para que no hubiese problemas con el tema de la herencia. También, Quitando la sí. Pues ya, mortalidad, porque hay sociedades antiguas que a lo mejor tienen 6, 7 hijos, pero es verdad que la sociedad romana llama poderosamente la atención que con mucho eran 2, 3 hermanos. Y sí, algunos porque se abandonaban y otros porque, claro, se morían muchos niños en la aparte, infancia. pero que para ser las sociedades del régimen, del antiguo régimen, ¿no? Que se caracterizan por eso, que a lo mejor tienes 10 hijos y te sobreviven 4 o 5 a la Sí, edad exacto. adulta. Pero en Roma llama poderosamente la atención eso, que suelen ser con muchos 2, 3 hermanos. Pues sí, Si te es verdad. fijas. Pues, ¿sabes que no me había fijado? Sí, no, yo lo, No, lo lees y ahora me has dado, ostras, suelen pues ser es 2, 3 verdad. hermanos y se ve que es por el tema este de la herencia del patrimonio familiar, ¿no? Claro, el padre de familias tiene que delegar al final cuando muere uno de los hijos, que es el que lleva a la familia, para que la familia no se rompa y que el patrimonio no se esparza demasiado, que eso en Grecia en la época arcaica trajo muchísimos problemas, con las epicleras y todo este asunto. Pues creo que era por eso. Y bueno, y los pobres ya con más INRI, porque ya no podían mantener más bocas, pues ¿qué hacían? Pues directamente se los quitaban de en medio. Ya, y sobre todo los que eran más pobres y tenían, bueno, algunos decían, bueno, si tengo hijos me ayudarán en el campo, ¿no? Por decirlo así. Pero si es una hija, pues claro, le tienes que dar la dote para que se case, es un problema. Y los Es un problema. abandonaban. O las prostituían, los mismos familiares y a veces los mismos padres. Eran otros tiempos y claro, hoy en día no podemos pensar, para nosotros es un escándalo, pero era otra época, eran las normas, era así y eso no lo tenemos que comparar con hoy en día. Claro, es Aunque que sin querer lo hacemos todos, yo la primera, Es ¿no? que en una Pero sociedad tan violenta, ¿no? Donde la muerte también acecha en cada esquina, que cualquier cosa te puede matar, un resfriado mal curado te sí, puede llevar a la tumba. Claro, es lo que has dicho de la exposición también, es que por una parte tenemos esta aberración, ¿no? A nuestros ojos, y que es una aberración, pero es que sí, por otra sí, parte lo que te puede pasar es que te mueras de frío o que te devoren los perros. O sea, y es también, que sí, suena muy sí. heavy, suena muy duro, pero es que la realidad es esa. Claro, era la costumbre de la Y, época. y de hecho era lo habitual que sucediera, más, porque no los dejaban en un sitio específico, no, directamente los dejaban en los vertederos. Sí, allí tirados, ¿no? Ujú. Bueno, hay gente que hoy en día también lo han hecho, Ujú. que escuché que no hace mucho abandonaron un bebé en un contenedor, Te estoy hablando de antes de Navidad, o sea que hay gente Sí, para todo tiene que haber en gente la para vida. todo, sí. De verdad que digo, qué valor, ¿no? Pero mira, Volvemos al siglo primero. sí, volvemos, que es mejor, ¿no? Bueno, también prostitutas, aparte de estas jovencitas que hemos dicho, que las abandonaban, mujeres y tal, también las mujeres honradas, creo que lo he comentado antes, que no se veían, no tenían más remedio. En el caso de que se ha muerto el marido, ha fallecido, o no viene de la guerra, ¿no? Pues, ¿qué hace para sobrevivir si no sabe hacer nada más? No tiene trabajo, era ama de casa y el sustento lo traía el hombre y ahora el hombre no está. ¿Qué hace? También no se puede criticar, creo que es una cosa que es ponerse en esa situación, ¿no? Claro, después también algunas esclavas lo hacían por obligación, pero también tenían la ilusión de a ver si puedo ahorrar, ¿no? Y comprar la libertad. Esa es otra, Tenían la esperanza algunas. Y algunas libertas, pues, las habían emancipado, pero ¿qué pasa? Que a lo mejor nunca habían hecho nada más que esto y no sabían qué hacer. Pues no. Es que claro, es que ahora que ha dicho el liberto, es que es muy bonito ser libre, pero es que en el momento que eres libre te tienes que empezar a buscar la vida. Exacto. Un esclavo, vale, es un esclavo y depende, o sea, tu vida depende de tu amo y todo lo que tú quieras, pero al fin y al cabo te está manteniendo él. Siempre que quiero hacerlo, pero te está manteniendo. En el momento que eres libre ya no tienes esa obligación. Bueno, a ver, existía el contrato este de liberto patrón, ¿no? Automáticamente pasaba a ser tu Sí. patrón y claro, ya pues te cubría en cierta manera, pero básicamente eras tú el que el que te Ya, pero tenías que si buscar la querías ser vida. libre del todo, ¿qué haces si no tienes oficio ni beneficio, ¿no? Y sobre todo las mujeres, ¿no? Pero bueno, esto es la sociedad de la época y era así. Luego tenemos que ver también cómo iban vestidas. Las que hemos dicho que eran cortesanas de lujo, prostitutas de lujo, tenían que ir elegantes.
a ver, no podían ir de cualquier manera, ¿no? Y estas gastaban mucho dinero querían ahorrar, pero no ahorraban, porque tenían que estar al día de vestimenta, de moda, de peinados, ¿no? Pues lo tenían un poco mal. Pero las prostitutas de a pie, de la calle, por decirlo así, ¿no? Y, como lo he comentado antes, no podían vestir con la túnica larga o con la estola, ¿eh? Tenían que llevar la túnica corta, el cabello sin recoger, las matronas hemos comentado que lo llevaban recogido, salvo cuando estaban de luto, que entonces se lo soltaban, ya por decir alguna coseta más, ¿no? Y luego estas normas se enfadaron un día, ¿no? Se revolucionaron, las mujeres siempre nos revolucionamos, ¿eh? Y entonces desafiaron esa norma de decir, a ver, ¿qué pasa? Siempre tenemos que llevar el vestido de colores claros y tal. Y dice, pues no. Hacían modas, ponían modas, ¿no? A ver quién lleva el vestido más extravagante, la túnica más ligera, ¿no? Camisolas con cenefas, lo tenían prohibido, pero lo hacían. El vestido amarillo, no podía ser color azafrán, verde, bueno, eso no lo hacían, no hacían mucho caso tampoco. Como todo, ¿no? Que al final, y supongo que hacían la vista así gorda de decir, mira, déjalas, ¿no? Sí, sabían que iban con el vestido corto, pero iban de verde, iban de color de chillones y no deberían de llevarlo también, ¿eh? Algunas se complementaba con alguna joya, ¿eh? De un dudoso gusto seguramente, y luego se perfumaban cada parte de su cuerpo con un aroma distinto. Y yo pienso, vaya mezcla, ¿no? Imagínate, ¿eh? Porque eran perfumes en aquella época, ¿no? Bastante fuertes, que yo tengo un artículo de ello, y me lo imagino, oye, imagínate la cara con un perfume, las muñecas con otro, ¿no? Las rodillas, el cuello, pues vaya peste, ¿no? Pestazo, así de mezclas de olores, ¿no? Bueno, ¿eh? Y luego el pelo, pues lo empezaron a teñir también, ¿eh? Para cambiar, se lo ponían. Sobre todo estaba de moda el rubio. Llegó una época en que se puso muy de moda, supongo que por las bárbaras, ¿no? Las que venían de Alemania, que habían traído esclavas bárbaras y eran rubias y les gustó y se cuidaban el cabello porque se ponían pelucas, porque era una ignominia perder el cabello también para ellas, se quedaban muy mal, se les caían los dientes y se les caía el pelo y todo esto, pues no las querría nadie tampoco, ¿no? O sea que, aunque llevaran el pelo suelto y tal, pues se ponían, estaban de moda las pelucas. O sea que también se las ponían luego las matronas, pero bueno, las pelucas, ¿eh? También estas mujeres se ponían carmín en la punta de los senos, por decir alguna cosita, recogían el pecho con unas redecillas que hacían como de sujetador, eran de hilos dorados, se depilaban todas las partes del cuerpo. Las prostitutas se cuidaban un poquito algunas, ¿no? Las que eran más mayores, pues si se les caían los dientes y podían, pues se ponían dientes de oro de marfil, que los sujetaban con hilos de oro, esto se ha encontrado en tumbas y tal. Se ponían esmalte en los dientes, no sé, se los pintaban, ¿eh? Madre mía. No sé. O sea, para que parecieran que estaban mejor de lo que estaban, ¿no? Claro, por lo menos había que cuidar el chasis, ¿no? Claro, un poquito, porque entiendo que si no estaba muy cuidada, pues los hombres tampoco. A ver, una cosa es el que viene de viaje, el pobre que no tiene un duro, ¿no? Y después una moneda, ¿no? Y bueno, pues estas eran las prostitutas pobretas y luego están las más baratas, ¿no? Que vivían en los bajos fondos, como en todas las ciudades de hoy en día que hay bajos fondos, ¿no? Hemos dicho que dónde vivían, pues la de los bajos fondos, las que vivían en los barrios más privilegiados, que eran las prostitutas de lujo. Y normalmente las pobres de los bajos fondos eran uno de los barrios peores y que nadie quería ir, que lo dijimos creo cuando hablamos del tráfico, era la Suburra, ¿no? Era el otro lado, por allí, era un barrio que no querían ir ni los romanos. Pues Julio César tenía ahí el chalet construido. Sí, arriba. Así. Es uno de los malos. Y luego el Trastevere, pues también era tremendo. Y ahora es un sitio que lo hemos comentado muy chulo. Pero muy bohemio. Es lo que hay, ¿no? Bohemio es la palabra, la zona más romana de Roma. Sí, es una parte muy antigua también, ¿eh? Todavía, sí, sí. Pues todo esto, pues ya ves tú. Y algunas vivían en la misma lupanar, ¿eh? Algunas, porque podían, y si no, pues algunas debajo del puente, en las insulas, o sea que lo tenían mal, ¿no?
Vamos a ver, si quieres, un poquito qué podían cobrar. Depende del servicio que prestaba y de cada prostituta, el precio que podían cobrar, ¿no? 2 ases era el precio mínimo de una relación sexual. Lo mismo que costaba una hogaza de pan. Era Fíjate, baratito. ¿no? Sí, esa es la más baratita. Pero a veces el precio podría llegar a los 4, 6, 8, 16, ¿no? Dependiendo también de factores como si era hermosa, ¿no? Si tenía algún defecto físico, como hemos dicho, que por eso se cuidaban para poder cobrar un poquito más, o por la experiencia que tuvieran, ¿no? Eso es lo que hay. Y las que trabajaban en condiciones más cómodas también para el cliente, porque algunas eran en las calles, ¿no? Pues estas alquilaban una habitación situada en lo que me has comentado antes, en los anfiteatros, en el circo, pues igual había alguna lugares, ¿no? Así para poder ejercer, supongo que sí, ¿no? Ahora me has recordado lo de, que has dicho, mencionado el anfiteatro, lo de los arcos, ¿no? Lo del Fornicare. Que viene de Sí, Fornix, ¿no? No viene de lo de los arcos de... exacto. Ah, pues no iba mal encaminado. No, es que allí en los arcos había muchas prostitutas allí, escondidas en el circo, en los templos, edificios públicos, es donde solían ir algunas, a A buscar pescar. clientes, a pescar o buscar clientes, ¿no? Claro, en los lugares de la noche, ¿no? El precio de una noche completa costaba entre 48 y 60 ases, lo mismo que una ánfora de vino, que eso lo sabe bien en la taberna, ¿no? Si bien, ¿qué clientes podían pagar 48 o 60 ases? A ver, pocos, ¿no? Era una cantidad de dinero que la mayoría, esclavos, libertos y extranjeros y soldados, creo que no se lo podían permitir. A ver si Era la un mitad poquillo del caro, sueldo de un legionario anual. claro, para que veas, ¿no? ¿Qué ganaba la prostituta? Pues recordamos que tiene que pagar al Estado la cantidad correspondiente a un servicio, ¿no? Tributa Que de su IRPF. eso para empezar, pagaba un servicio, era gratis. El primero que daba al día ya tenía que guardarlo para el Estado. Luego tenía que guardar dinero para el leno, ¿no? El proxeneta. Yo le digo el leno porque estamos hablando de Roma. El leno o proxeneta se quedaba su parte, que en la mayoría de los casos, no lo dudemos, se lo quedaba todo. Luego estaba el propietario de la posible habitación que hemos dicho que alquilaban ellas para ejercer un poco más cómodas. También vale un dinero. Y luego donde vivía, ¿no? En la ínsula, donde podría vivir, que si no vivía en el mismo lupanar, pues no, se desconoce que podía valer un alquiler de una habitación en una ínsula. O sea que debía ser muy caro porque sabemos que iba muy buscada la vivienda en Roma y no era fácil. Estaban los precios como hoy en día, para ir a vivir solos, ¿no? Estaba Bueno, caro el alquiler. oferta y demanda. Si no hay edificios, si hay muchísima gente que quiere entrar a vivir dentro de los muros de la ciudad, pues al final el precio se dispara. Se disparaba. Y luego La también especulación. había subbarriendos también, aquello de la cama caliente, ¿no? Que salía uno y venía el otro. Imagínate, ¿no? O sea que un mismo cuarto era compartido por varias personas. Depende de los turnos de trabajo y todo. Eso se ha visto en películas y tal, ¿no? Claro, muchas prostitutas no se lo podían permitir, el de pagar una vivienda, una habitación. Y si tenían un hijo ya que mantener, ni te cuento. Y acababan viviendo en la calle, en la misma calle. Es que es complicado el tema, ¿eh? Las calles era el destino de la inmensa mayoría de las prostitutas, porque con esos precios de impuestos, más lo que se queda, la comisión del proxeneta, más si alquilo la habitación lo que me vale, ¿qué le queda? Y aparte de que me vengan clientes, ¿o no? Si no tienes clientes, ¿qué? Claro, obviamente las que tenían mejor nivel de vida era la que cobraba los entre 8 y 16 ases. Ay, eso no, al cobrar más dinero, pues ya era diferente. Aparte de que, fíjate, la primera, 16 ases para el gobierno, Eso de pagar el impuesto, dime. Igual, ya ha cobrado, sí, ya ha hecho la caja y al Estado. Claro, ya está. Pero la mayoría solo recibían 2 ases y por lo general vivían en la miseria. Si solo tenían un cliente, es como si no hubieran hecho nada, porque tenían que pagar al Estado. ¿Y a qué les quedaba para comer? Tenían que tener varios clientes, ¿no? Para decir algo, ¿no? O sea, no sé. Es interesante, ¿verdad? Todo Vaya. esto. Pero ha aportado cosas nuevas, ¿no?
Totalmente. Hay una que has mencionado antes que hemos pasado por encima que ha dicho que luego hablaría de ella, que es la de los cementerios. O sea, tienes que Ah, sí, explicarme esa situación tienes tan... curiosidad, Eso ya es ¿eh? rocambolesco. Sí, sí, ahora lo comentaremos, ¿eh? Pues espera, que terminamos esto, que Ah, las sí. cortesanas, ¿no? Para ordenarlo un poquito, eran las que iban a los grandes banquetes que hemos dicho antes, acompañaban a los políticos, a los artistas, y estas es las que vivían un poquito mejor. Pero también gastaban mucho, como he comentado, porque con que tenían que estar muy hermosas y preocuparse mucho de su aspecto físico, pues contrataban a sus ornatrices, peluqueras, ¿no? Que las maquillaban, ¿no? Son masajistas, o tenían que intentar ir tan elegantes y tal, que no sé si les sabía muy a cuenta todo esto, ¿no? Si solo tenían un amante, depende de lo que le pagara ese amante, Ujú. o no, ¿eh? Totalmente. Claro, aquí hay que ver que para una prostituta, una clientela fija era un valor inapreciable, ¿no? Porque si ya tenía un cliente todo el mes, ya contaba con unos ingresos, ¿no? Sí. Pero claro, la otra tenía que ir a buscar al cliente día a día. Claro, es una fuente de Bueno, ingresos fijas que entra todos los meses y además que es una persona que ya conozco. Y ese que claro. cojea, que yo creo que eso sería un hándicap, ¿no? Uh-huh. Pues quieres que te hable de las prostitutas de los cementerios, Sí, porque ¿eh? ahora me has dejado un poco descolocado. O sea, es que son dos términos que no casan, ¿no? Como que, ¿sabes? Es lo que te quiero decir. O sea, no se me habría ocurrido nunca que en un lugar como ese, bueno, a ver, tratándose de los romanos todo es posible, ¿no? Además que la sexualidad estaba presente en todas las facetas de la vida, ¿no? De un romano. Pero es A mí que me llamó también, como tú dices, tanto la atención que hice una pequeña entrada sobre ellas, es la que en un vestuaria. cementerio, vestuaría. Sí, eran mujeres que tenían los rasgos muy particulares, eran pálidas, esterilizadas, ¿sabes? Merodeaban siempre por los cementerios y siempre estaban cerca de los funerales. Claro, es que tenían un doble trabajo estas mujeres. De día eran las lloronas, Las ¿eh? plañideras. Las plañideras o Ujú. lloronas que las contrataban para esto y luego de noche pues consolaban a los pobres viudos, ¿no? ¿Eh? Madre mía. O sea que se dedicaban a esto. Y había algunas que eran... A ver, la ley prohibía que las prostitutas realizaran ciertas acrobacias indecentes en lugares públicos y el cementerio era un lugar público. Pero, ¿eh? Como nos dijo Marcial, muchos viudos, después de enterrar a sus esposas, se entregaban obsesivamente algunos a estas vestuarias. Estaban pobres, tan tristes, que se entregaban a estas prostitutas en el mismo cementerio. Yo creo que es un sitio de mucho morbo, ¿eh? No, no, de ¿No? ninguno. No sé, pero estas hacían una especie de encantamiento, unas lacrimosos, ¿sabes? Iban como llorando, ¿eh? Hacían gemidos, lamentos, esto es lo que leí, ¿no? Ruidos guturales, bueno, ¿eh? Cosas así, y supongo, creo yo, que eso despertaba la lujuria a estos pobres desdichados, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Pobre. A estas prostitutas pues era una fantasía escandalosa que algunos hombres pagaban, ¿eh? Para que simularan que estaban muertas. Algunas simulaban, ¿eh? Madre mía, eso Y ya es fetiche muy chungo, ¿eh? si os interesa el tema, ya te digo que tengo una entradita pequeña sobre esta. Es que es muy curioso, ¿eh? Luego, claro, hacían el acto, ¿no? Sobre la tierra húmeda, sobre las tumbas. Y a alguno le hacía ilusión delante de la tumba de, yo qué sé, por decirlo, de Julio César. Mira, vamos allí, no Por, sé, ¿eh? por De Julio, mausoleo. vamos a darlo todo por Julio César. Sí, ¿no? Bueno, Sobre sepulcros de mausoleos de personajes importantes, ¿no? Políticos y generales famosos. Pues mira, ¿vale? Vamos a ir delante de la tumba, yo qué sé, de Sila. No sé, es así, ¿eh? Estas prostitutas pertenecían ellas a una cofradía selecta. Estaban como... y todas iban igual, ¿eh? Vestidas así, se pintaban la cara blanca, como hemos comentado. Sí. Hay una que fue una leyenda, una tal Nupticia. Esta fue la más famosa de todas. ¿Sabes? Se cuenta que los servicios de la Nuptina se llamaba, costaba 2 aurios, 2 monedas de oro. es mucho dinero, ¿eh? Y esto era muy caro, pero se ve que era muy hermosa, tenía rasgos perfectos y bueno, se dice que después del sexo, esta Nuptina, se ponía las 2 monedas de oro sobre los párpados, no te lo pierdas, cerrados, y acto seguido se introducía en su tumba. Y el asombrado cliente pues veía que la lápida ponía el nombre de ella, o sea que tenía allí montado un chiringuito que no veas, ¿no? Madre mía. ¿Eh? A mí, Estos hombres, dime. más que lo que pueda tener en la cabeza esa señora, o sea, es lo que puede tener el cliente cuando vas a buscar este tipo de servicio, ¿eh? O sea, que agárrate, ¿eh? Un morbo que no No, no. veas, ¿no?
Pues imagínate, pagaban 2 monedas de oro, que eso era una barbaridad, Un ¿no? aureo, si no voy mal, creo que eran 2. 2 aurios a 50 denarios. Imagínate, ¿no? ¿Cómo lo ves? Es, 50 denarios para acostarse, era gente adinerada en todo es caso que mucha podía pasta. hacerlo. ¿Eh? Era mucho dinero, ¿no? Es lo que hay. Pues, ¿a que no lo habías oído hablar nunca de estas Había leído algo prostitutas? en precisamente uno de los artículos que escribiste hace tiempo, Mm. así de pasada, pero no, o sea, hace tiempo que lo leí, pero no había entrado en detalles, ¿no? Sabía que estaban en los cementerios y tal, y digo, anda, pues mira, estos romanos, ¿no? Qué cosas más raras hacen, pero, pero estos detalles, Aunque era tan raro, por eso busqué o sea, información cuando lo leí, digo, del cementerio empecé a buscar, ¿no? ahora Y sí sí, que sí, podemos aplicar esa frase célebre de Asterix, ¿no? La que dice Obelix, ¿no? La de están locos estos romanos, pues aquí se puede aplicar aquí perfectamente. sí. Sí, yo Bueno, a no sé ver, qué morbo podía tener el viudo, ¿no? Acaba de enterrar a su mujer, ¿no? Y después de ir allí por la noche y le va a salir un fantasma. exactamente, yo estoy más preocupado de eso que de otra cosa. Pero bueno, a ver, también en la época actual algún chungo también debe Hay, hay fantasías para todo. alguien se le tiene que haber ocurrido antes, siempre digo eso. Cuando tengas Sí, una idea de bombero, antes siempre se le ha ocurrido antes, o sea que este pues no sí, puede ser sí. menos. Claro, tenía que ser así, es curioso, es curioso. Bueno, hablamos de Leno, que lo he nombrado un montón, ¿eh? El buen personaje el Leno, El ¿no? Leno es el Leno o chulo, ¿no? Lena, El el chulo, ¿no? chulo, el proxeneta, llámalo como quieres, ¿no? Normalmente es el que regentaba el prostíbulo o el lupanar, ¿eh? Y es el que él se encargaba del tráfico de mujeres y era el alcahuete, yo qué sé, llámalo como quieras. Era un buen personaje este hombre, ¿eh? También era un infame, igual que las prostitutas, estaba considerado un infame. Normalmente era extranjero, no era un romano, era un extranjero. ¿Eh? Y buscaba sobre todo el comercio, comerciaba con... mira cómo era, que a lo mejor tú ibas a un lupanar y normalmente estaba en la puerta él del prostíbulo y ya antes de entrar ya te pedía el dinero, seguramente. ¿Eh? Y algunas veces era ella la que te cobraba dentro, ahora te lo comento. Pues bueno, mira, tú vas allí y te ponen unas cuantas muchachas para elegirla. Elegimos una y cobra este hombre. Pero luego viene otro que también quiere la misma y le da más dinero. Pues te has quedado sin la chica, ¿eh? O sea que había una presubasta, ¿no? Antes del ¿Eh? servicio. Pues ¿cómo lo ves? ¿No? O sea que tú pagas un dinero por esta muchacha y luego viene otro que te da un poco más y pues se siente. O sea, supongo que aquí había peleas y de todo o te aguantas, ¿no? Era muy exigente también con los esclavos, les pegaba y les golpeaba. Animaba a todas las prostitutas, ¿no? Con el señuelo las engañaba. Oye, te traeré la emancipación. O sea, tú pórtate bien para que sea dócil y haga todo lo que el día. Las engañaba. Y si no haces lo que te digo, te abandono en la calle. Claro, muchas vivían en el lupanar. Y si las dejaban en la calle, pues tenían miedo. De qué haré, no sabían hacer nada más, no tenían dónde vivir, pues se aprovechaba, ¿no? Normalmente, como he dicho, estaba en la puerta y era él el que negociaba también, ¿no? Y nadie podía pasar sin antes haber pagado. Imagínate, no le dejaba entrar a nadie. Luego, según lo que habían pagado, según lo que querían los clientes, pues les daba una moneda, que eso se lo habrás visto también, una moneda que ponía... Tengo uno por aquí, un número, ¿no? ¿Puede ser? Sí, el número, exacto. Ponía el número y a veces el nombre de la prostituta o el favor que querían, por decirlo así, ¿no? O sea, O sea que el Leno, venía reflejado en el servicio, en esa moneda, ¿no? Que eran como unas fichas. exacto, sí. Ya ves que el Leno era un personaje también, ¿no? O la Madame, porque decimos hoy en día se llaman Madame, ¿no? Pues también, ¿eh? O sea, un buen personaje. Pues bueno, estas pobrecitas, pues ya ves que tenían al hombre este vigilando en la puerta, ¿eh? Luego, como os he dicho, que con la moneda esta, pues ya iban, pero dentro había eran como pequeñas cámaras, ¿no? ¿Cómo lo podemos decir? Cámaras, ¿no? Iba a decir, habitaciones, ¿no? Que había la cama, el catre era de piedra muchas veces y ponían cojines allí, ¿no? Una cama de obra. Sí, una cama de obra, es que no me salía el nombre, pues hecho de piedra. Una cama de obra y allí a veces pues se ha visto en Pompeya, ¿no? Que hay pinturas que te ponen
escenas eróticas y más o menos es lo que la muchacha, pues, su especialidad, por Sería en decirlo de plan esta de, manera. quiero eso, ¿no? Y dices, pues, Sí, como o un sea, que aunque no, catálogo. no pudieras hablar el idioma, no había problemas. Esas pinturas ya ponía la especialidad de los ocupantes. O sea, cada cámara o habitación, decimos así, pues ya había una pintura en la puerta y tú ya sabías que, a ver, quiero que me hagan este servicio, pues voy a esta, voy a aquella, ¿no? O sea que el mobiliario ya hemos dicho que nada, una lamparita, una jarra de agua en un rincón, poca cosa. Y sea un colchón malo. Ni siquiera Sí, una polaina para quitarte las telarañas, ¿no? Como en Torrente. bueno, sí, ya puedes contar, ¿no? Muchas de estas prostitutas pues tenían una pizarra. Por un lado ponía su nombre y su precio y por otro lado la palabra ocupata. Claro, cuando estaba con un cliente pues ya ponía ocupata, ¿no? Que lo vieran. ¿Eh? O sea que lo tenían todo organizado, no te das cuenta, ¿no? Yo solo pienso que, madre mía, el que venía después, el que estaba esperando pacientemente fuera a que la chica que había elegido, o el chico, se desocupara, madre mía. Claro, imagínate. Con ese Hemos giro. dicho que en principio pues se cobraba por adelantado, que cobraba el leno, ¿no? Pero si la prostituta trabajaba libre o en un bordel, ella misma cobraba, ¿eh? Aquella en bordel barato. Pero en los que eran un poco más de lujo, pues lo que hemos dicho, que ya se ponían en fila y el cliente elegía. Y bueno, esto lo hemos visto en películas también, ¿no? En Roma O de sea, HBO se ve muy bien eso, lo refleja sí, muy sí, bien. es muy buena esa película porque hay muchos detalles de la vida cotidiana de Roma que los podemos ver, Que ¿eh? los cuidan, ¿eh? Cuando Mm. llega el legionario de la guerra con sus monedas, que lo primero que hace es, anda, mira lo que hay aquí. Que pasa por delante del lupanar, ¿no? Y la siguiente escena, pues ves que está ahí dándolo todo, ahí en la celda esa insalubre. Ujú, imagínate. Bueno, ahora te contaré algo que a mí me da cosilla, ¿no? Pero es así. Uno de los máximos acontecimientos de Ulupanar tenía lugar cuando el Leno conseguía una muchacha virgen. Entonces se lo hacía saber a los clientes, eso era como una fiesta, ¿no? Para hacerlo saber a los clientes, pues colocaba varias lámparas en la entrada del establecimiento, adornaba la puerta con ramas de laurel y ponía una tabla que anunciaba que había adquirido la adquisición de una virgen. Tras el acto, el hombre que había desflorado a la muchacha virgen era obsequiado con una corona de laurel que se ponía en la cabeza como si fuera un triunfo de un general. ¿Tú te Madre crees? mía. Yo lo vi esto tan buf, Yo ¿eh? lo estoy pasando mal, ¿eh? Ya he dicho que no podemos mirarlo con nuestros ojos de hoy en Sí, día, sí. pero Estoy haciendo el esfuerzo, pero esto me está costando. que ve que busqué bastante información así curiosa para que tus oyentes del canal, ¿no? Vean estas cosillas, de que, madre mía, tiene tela, ¿no? Sí, no, no pasa desapercibido esto. Exacto. Y luego tenemos también que hablar de los prostitutos, ¿eh? Que hemos dicho que la prostitución masculina era legal, y estaba aceptada, pero había una condición, tenía que ser el pasivo, el prostituto. De todas maneras, yo siempre he pensado que en las relaciones, cuando se cierra la puerta, ¿quién lo sabe? ¿O no? Sí, bueno, hay un fresco por ahí dando vueltas que sale la imagen de tres personas, que dos son varones, y están haciendo el trenecito, ¿no? Como se diría vulgarmente. Ya, sí, exacto. Quiero decir que siempre me ha hecho gracia que dicen, no, en Roma se acepta la homosexualidad, pero de hombres, ¿no? Sobre todo porque si es el romano tiene que ser bueno, si no es pasivo, porque no sé decirlo de manera más fina, ¿eh? Y entonces dice, vale, vale, pero cuando están en la cámara, a ver qué pasa, ¿eh? ¿O no? Si lo que pasa en la cámara se queda en la cámara. Exacto, como aquello de lo que pasa en Las Vegas, que era Las Vegas, por aquí igual, en la Igual. habitación, en privado, en la vida de cada uno, a saber, ¿no? Pues como antes lo he comentado un poquito, creo, ¿no? Que así como una prostituta podía ser de clase baja con precios modestos, el prostituto se vendía por cantidades elevadas, o sea, que eran caros, ¿eh? Y podían ser los clientes tanto hombres como mujeres, también, ¿eh? O sea, ¿cómo los llaman hoy en día? Ahora no me sale. A los El gigolos. gigolo, exacto, que no me salía el gigolo. Había también alrededor del año 200, ya después de Cristo, había una calzada romana donde ejercían los prostitutos y si no recuerdo mal, espera que pienso, Statios Cunuligorum o algo así. O sea, que tenía un nombre también.
Era habitual una calle, una calzada donde había hombres que esperaban a sus clientas o clientes, ¿sabes? Cuando dices una calzada, perdóname, ¿te refieres a un punto geográfico de la ciudad? Sí, O sea, en un una sitio... calle, diríamos una calle, una calzada, sí. Vale, vale. O sea, en un Y había un punto... lugar que decían, en esta calle, mira, en Barcelona, que estoy yo, detrás del campo del Barça, ¿eh? Ajá. Durante muchos años era un lugar que todo el mundo sabe, allí había muchas gays, ¿no? También prostitutos, ¿eh? Y prostitutas, pues algo así, como una calle, un lugar donde solían estar. Eran los lugares habituales en que estos hombres ofrecían sexo oral a sus clientas, en este caso clientas, ¿eh? O sea que la prostitución masculina también se ejercía en termas, baños públicos, antes lo hemos comentado, en el circo, sobre todo en tabernas y prostíbulos mixtos, que también lo he comentado, ¿eh? O sea que hay prostíbulos donde solo se ejercían hombres especializados, ya en una especialidad, y otros que estaban hombres y mujeres. O sea que el que iba allí, pues mira, lo que le apeteciera. Muchos hombres eran incluso gladiadores, que es también atletas musculosos que se prostituían. Algunos por obligación, un porque sobresueldo. un sobresueldo les obligaban, y otros, pues mira, ¿no? Y también antes, creo que también lo he comentado, las prostitutas se llegaron a quejar, porque ellos eran jóvenes prostitutos que eran mejor pagados que los suyos. Pues muy mal, ¿no? Claro, le levantaba la clientela. Competencia Ay, no. desleal. Y si les gustaban, pues malo, ¿no? Lo que sí que estaba castigada era la pederastia, ¿eh? Aquí, así como en Grecia, ¿no? En Roma la pederastia estaba prohibida, ¿eh? Y la homosexualidad pasiva de los ciudadanos libres, lo que hemos dicho, ¿eh? Que tenía que ser, que estaba prohibido la pederastia y la homosexualidad pasiva. O sea, que es lo que hemos dicho, ¿eh? Estaría prohibido entre ciudadanos libres. Exacto, tú lo has dicho, ¿eh? Pero bueno, las leyes yo creo que son ineficaces, porque luego, lo que hemos comentado, ¿eh? También pagaban sus impuestos también, ¿eh? O sea que hay que verlo así, porque era la época, y a mí lo que sí que me hace gracia, ¿no? De que se veía mejor que hoy en día, ¿no? Y que tenían derechos, y derechos no, pero que estaban inscritos y eran legales, no como clandestino que es hoy en día, todo esto, ¿no? Hombre, formaba Pero parte de bueno. la vida. Vemos que los símbolos estos del falo, pues hacían referencia a la fertilidad, ¿no? Lo Sí, relacionaban pues mucho. ahora que lo dices, ¿cómo sabíamos que era un lupanar? Se me pasaba, es que son tantas Ah, cosas. Pues estaba ahí, a ver, ponían un letrero rojo con un falo, ¿no? Ahí, y por la noche lo iluminaban con lucernas para que se viera. No habían letreros de neón, pero parecido, ¿no? Y luego en Pompeya, gracias a Pompeya, hemos descubierto pues, que había por las calles, como si fueran flechas, te indicaban dónde estaban, ¿eh? Había montones de falos, ¿no? En la dirección que apuntaba, ¿no? Hacia ahí Eh, estaba el... Exacto, era como flechas, ¿eh? Claro, es que nosotros aquí, hoy, mira, un falo, pero es que en aquella época lo tenían como amuletos también, ¿eh? Exacto. Era un amuleto contra el mal de ojo. Exacto, era un amuleto que aceptaban como mal de ojo y que formaba parte, lo llevaban colgado en el cuello y era una cosa normal, ¿eh? Después que se pasó, uy, ¿no? Pues bueno, todas estas cosas, ¿no? La prostitución tanto de hombres como de mujeres profesionales, pues eran profesionales del placer, ¿no? Unos daban placer, fíjate, intelectual, como os he dicho, las charlas amenas, agradables, ¿no? Algunos suministraban placer artístico, las que bailaban. No solo era sexo, y tú lo has comentado muy bien antes, ¿no? Luego tenemos los que daban la comida y bebida. No siempre daban placer con comida y bebida, no siempre todo era sexo. Algunos, pues igual las contrataban y solo querían hablar. O sea que bueno, que es como la profesión más antigua del mundo y que Nunca, ha estado siempre, ¿no? nunca mejor dicho, y aquí está demostrado. Imagínate, estamos hablando de hace 2000 años, ¿eh? Mínimo, mínimo. Pues, ¿Ves? Maribel, no sé si tienes algo Dime. más en el tintero. No, decirte que que el placer de la época alto imperial romana, eso acabó también con relaciones sociales, artísticas, de amor, de odio, pues no, lo de siempre, ¿eh? Claro, es que el tema, ya has visto que para todo Da para mucho, ¿no? largo, ¿eh?
Si al final Oye, hemos sobrepasado la hora al final con la tontería. sí, bueno, Eso es bueno, supongo señor. que si ha sido interesante, hemos comentado cositas, pues Sí, además esperamos. que la gente es morbosa, se aseguro que se asomará por aquí por lo menos para ver de qué se cuece. Es que hay cosilla, ¿eh? Era un tema un poco, bueno, también he buscado yo bastante información, ¿no? Y repasando cosas que había encontrado, anécdotas y demás, para que la gente sienta curiosidad, porque es un tema que, aunque es tan antiguo, como decimos, siempre nos llama la atención. Yo la primera que he querido leer y saber, ¿no? Y la última cosita que se me olvidaba es que hasta que no tenían 14 años no podían prostituirse, ¿eh? Estaba como prohibido legalmente, decirlo así, entre comillas. En cambio, los griegos sí que tenían niños más pequeños de 14. O sea, los romanos también ponían como un mínimo, que fueran ya un poquito mayores. Y luego nos pintan a nosotros como los bárbaros, a los romanos. Sí, por eso los romanos no somos tan malos, que yo soy romana, ¿eh? ¿Ves? Es que los griegos son más viciosillos, de ahí viene, ¿no? El vicio griego. Así se llama, muy El bien, sí, vicio griego. sí. Pues bueno, espero que os haya gustado el tema y que lo hayáis pasado bien. Se trata de una charla entre amigos, ¿no? Está muy a gusto en la taberna. Nosotros hemos estado también muy a gusto contigo una vez más. Vendrán más temas, ¿no? De vida cotidiana estos que tanto gustan a la gente. Cuando queráis, Luego ya debatiremos a ver cuál será el siguiente para un futuro no tan lejano. Sí. Muy bien, motivación futura. Hombre, Venga. por supuesto. Pues nada, pues encantada de estar con vosotros. No, el placer ha sido nuestro. Y nada, y a vosotros oyentes, pues si os ha gustado este vídeo, pues ya sabéis que tenéis que darle a la campanita para que no os perdáis ninguno de nuestros programas. Darle un buen like, que no cuesta nada y ayuda mucho a mover el vídeo. Suscribiros si no estáis suscritos y compartid todo lo que podáis para que llegue a más gente. Y un comentario si queréis y nosotros pues muy gustosamente pues lo responderemos, aunque sea para insultarnos, pero no mucho, que somos sensibles. Y más que nos hemos ido con el cuerpo un poco descoyuntado de haber escuchado según qué cosas. Y nada, y después de esta broma pues despedirme como hago siempre con un valete et gaudete quirites. Hasta pronto.